Gracias por seguir aquí. Comenzamos esta mañana, la jornada ha sido larga, desde las 10 de la mañana, pero presentamos a otras de las mesas interesantes. Uno a veces deja para el final un plato fuerte, pues este es uno de ellos. Tenemos la mesa de lectura digital. Durará hasta las 6:15 aproximadamente. Les recuerdo que están invitados, nos han preparado la Universidad de Alcalá una visita guiada muy interesante para conocer los patios y todos los interiores de la universidad. Es un buen momento para los de fuera, por supuesto, pero sobre todo para los de Alcalá, que hay veces que todavía no conocemos la universidad, el poder conocer los secretos que tiene. Voy a dar paso a la última mesa de la tarde, lectura digital, que nos va a moderar Dolores Romero López. Ella es profesora titular de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid y directora del Grupo de Investigación de la Otra Edad de Plata. Pionera en el estudio de las humanidades digitales en España, sus principales publicaciones son sobre literatura digital, bibliotecas electrónicas, edición literaria interactiva y retos de la lectura infantil y juvenil. Que disfruten de ello. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quería empezar también dando las gracias a la organización por habernos invitado, por haber programado este panel sobre lectura digital, porque realmente creo que todos estamos de acuerdo en que en el momento histórico en el que estamos viviendo hay un gran reto para la lectura, que es el salto del libro tradicional a los nuevos soportes digitales. La mesa que tenemos preparada está compuesta por expertos en la materia, procedentes de distintos ámbitos. En primer lugar, Estrella López Aguilar, que viene como representante de la Subdirección General de Formación del Profesorado de la Comunidad de Madrid y le gusta decir que es docente de la Comunidad de Madrid. Soy maestra. Eres maestra. Desde 1990 ha trabajado sobre lectura en las aulas y además ha formado parte del equipo del proyecto Leer.es del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de la plataforma digital para la promoción de la lectura en las aulas y es fundadora del proyecto colaborativo Cuentalibros. Por otro lado, desde la Universidad Autónoma de Barcelona viene un experto en literatura digital, recientemente doctorado en didáctica de la lengua y la literatura y pertenece a un grupo de investigación que es una referencia en este país, que se llama Gretel, sobre literatura didáctica de literatura infantil y juvenil. Y, cómo no, José Antonio Millán yo creo que es un referente para todos en todo lo que significa la lectura. Ha participado durante 3 años, ha coordinado realmente el informe de la lectura en España, así que seguro que nos puede aportar muchos datos sobre qué está pasando en este momento de transición hacia el formato digital. Además, es reconocido por haber escrito libros infantiles que han sido traducidos a varios idiomas y el último de ellos creo que se titula Tengo, los ritmos de la lengua. Qué bonito. Bienvenidos a los 3 a esta mesa y yo quería empezar un poco para animar la participación de los ponentes viendo una serie de imágenes para que nos demos cuenta cómo ha ido evolucionando el libro desde el formato papel al formato digital. Podemos ver aquí cómo, bueno, hay una cuestión que a mí también me preocupa, que es el concepto de biblioteca digital. ¿Cómo ordenamos los libros? Porque la biblioteca implica un concepto de ordenación también del conocimiento. Tenemos bibliotecas en casa, teníamos libros en las estanterías, pero estamos dejando de tener libros en las estanterías para pasar a tener bibliotecas en los ordenadores. ¿Cómo las vamos a organizar? Eso supone un nuevo enfoque hacia cómo vamos a organizar nuestro conocimiento.
Entonces, simplemente os he sacado un pantallazo de cómo tengo organizada una biblioteca sobre la que estoy trabajando ahora, que es una autora británica de literatura infantil, Edith Nesbit, que es la antecedente de nuestros éxitos de J.K. Rowling o Tolkien, ¿no? En esta biblioteca encontramos libros básicos, donde veis que sigue un formato tradicional analógico, se busca el capítulo y uno llega al capítulo y ¿qué puede hacer? Pues cosas muy básicas. Puede cambiar la letra, básicamente, puede hacer búsquedas, que es otra forma de leer que se está implementando con estos nuevos formatos. Después tenemos libros que denominamos interactivos y aquí os quiero anunciar un proyecto que está llevando a cabo la Biblioteca Nacional de España, que es una colección de literatura infantil que empezamos con cuentos de la editorial Calleja, también para animar a los niños a hacer lectura de literatura infantil histórica, no solamente lo nuevo que se está produciendo, sino otros textos que pertenecen a nuestra tradición para fomentar el conocimiento de la historia literaria. En estos libros el concepto de interactividad ya va creciendo y aparecen unas llamadas que nos llevan a vídeos, a imágenes, a información extra que el niño puede salir, leer, volver otra vez al libro. Entonces, vemos cómo va evolucionando incluso a este otro formato que lo denominamos el stretch test, sobre el que se está investigando. Sería un texto deslizable que también incorpora sonido, incluso vídeo. No lo podemos ver, pero si queréis poder en casa pasar a esta biblioteca, daos cuenta que aquí el formato ya no es formato libro, sino que el niño tiene que ir deslizando el scroll y tiene que ir avanzando y cliqueando en los distintos enlaces. Entonces, es simplemente para demostrar los nuevos retos que tenemos de lectura y de fomento de la lectura en los niños y en los jóvenes. Mi primera pregunta va encaminada un poco partiendo del formato libro, es decir, ¿qué es el libro digital actualmente? ¿Cómo lo veis en el presente y cómo lo veis en el futuro, ¿no? Esta sería mi primera pregunta para los tres ponentes. Estrellas. Vale, muy bien. Pues a mí me gustaría, a partir de la introducción que tú has hecho, una maravillosa presentación, no conocía esta biblioteca, un poco encuadrar lo que es el concepto de lectura digital, porque el libro digital deviene de la lectura digital. Y creo que ahora mismo estamos afrontando una segunda fase de digitalización. Sí que es verdad que cuando surgió la lectura digital consistía un poco en pasar la lectura tradicional de texto a leer en otros soportes, fundamentalmente a leer en pantallas, aderezado con lectura hipervinculada que te ayuda pues, a ir navegando a través de la información, pasando de una pantalla a otra y que te hace realizar inferencias en esa lectura para sintetizar la información final. Pero a mí me gustaría que en esta segunda fase creo, de lectura digital, yo hablo siempre desde la escuela, porque yo soy docente, creo que debemos abarcarla más desde el concepto de la UNESCO de las alfabetizaciones múltiples, que además engarza perfectamente con toda esta línea de libro editorial que tú has presentado. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo en que la lectura digital ya no se puede abordar desde la lectura de un texto tradicional en un formato digital. Incluso llevado al mundo de los libros de texto, por ejemplo, creo que uno de los grandes fallos editoriales que ha habido en este sentido, por lo que no ha cuajado el libro de texto digital en las escuelas, es precisamente porque lo que se hacía era replicar el modelo del libro en papel en un soporte, en una pantalla. Y esto devenía en que el coste era altísimo en las escuelas, hacía falta un mantenimiento, hacen falta medios, hacen falta conectividad y no aporta mucho más que lo que puede aportar un libro de papel con un buen portátil o con una pizarra digital o con una tableta que puedas tener en clase para que los niños accedan a la información. Yo me decanto más hacia la alfabetización múltiple que integra no solamente la lectura digital hipervinculada, sino que va sobre todo a una lectura más transmedia, ¿no?
hacia lo que son las alfabetizaciones en lo audiovisual, en el audio, en el vídeo, incluso en la lectura de imágenes. Yo no me imagino a un ciudadano actual que vaya por Callao, que cuando de pronto de un edificio le sale una imagen gigante en un vídeo, no sepa interpretar qué es lo que le está diciendo esa imagen, porque de alguna manera nos están incitando a través de un mensaje, aunque no tenga palabras. Creo que debemos tender a esa digitalización más abierta, sin meterme ya en jardines con las nuevas digitalizaciones que va a traer el siglo XXI, como por ejemplo el estar alfabetizado en programación, en la que yo me declaro totalmente analfabeta. Ya, pero los niños ahora están participando muchísimo en Bueno, ese pues proceso. precisamente los docentes debemos dejar de ser analfabetos en esto, porque es un nuevo lenguaje que se va a leer y a escribir en el siglo XXI y que va a ser fundamental. Entonces, bueno, pues entiendo que el libro digital perfecto sería el que incluyese texto, pero que incluya también esa interactividad a la que hacías alusión, y sobre todo mucho material audiovisual, y bueno, ya si tiene olor sería perfecto. Muy bien, muchas gracias. Lucas. Bueno, yo creo que tendemos a visitar demasiados lugares comunes, posiblemente, cuando hablamos de libro digital, porque no puedo evitar tener la sensación de que homogeneizamos conceptos tan diferentes como es el de libro y literatura, como el de lectura y literatura, como el de lectura, libro y literatura, y ponemos todo a la vez junto a la ficción, a veces como si fuese la única forma de canalizar la experiencia estética de los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo veo el libro digital actual? Lo veo todavía demasiado libro, en ese sentido. Hay un autor que se llama Cope que dice, para justificar la existencia del libro digital, y es que el libro es una arquitectura de sentido, cuando realmente es precisamente lo que cambia en la cuestión digital, la arquitectura de sentido. La arquitectura de funcionamiento de un libro es muy concreta, en la mayoría de los casos, que es lineal y continua, por así decirlo, ¿no? La estructura, por así decirlo. En cambio, el digital ofrece todas otras muchas cosas que el concepto libro no ofrece. No ofrece multimodalidad, en ese sentido, con la cuestión de las alfabetizaciones múltiples, la cuestión de la lectura multimodal, multimedia. La literatura digital debería o puede ofrecer una experiencia participativa, en el sentido de que el lector forma parte de lo que es la actividad de lectura y de colectura que ahí se produce. El libro, de nuevo, no tiene espacio para hacer eso. Entonces, de nuevo, creo que está muy bien hablar del libro digital para aquello que propone toda una serie de cosas, como puede ser, yo qué sé, una clasificación, una navegación, una modificación de determinadas cosas, pero que no tienen un efecto directo sobre la ficción que proponen, ¿no? Entonces, el libro digital del futuro que me gustaría es un no libro, es decir, literatura digital, ficción digital, específicamente creada, pensada en ese entorno, pensada conceptualmente desde el inicio para cómo debe ser leída, cómo debe ser disfrutada, cómo debe ser entendida también. Y básicamente es eso, ese deseo, ¿no? De empezar a pensar desde el medio específico, desde lo digital. José Antonio, ¿y tú qué opinas al respecto? Bueno, yo, digamos, en el contexto concreto de la literatura infantil y juvenil y el campo digital, me remontaría a una afirmación que tiene más de 20 años, que es de un personaje llamado Roger Schank, que trabajó primero en la inteligencia artificial, luego se pasó a la inteligencia natural, es decir, a la educación, que es donde sigue ahora, y comenta en el año 94-95, cuando entra el ordenador en el mundo de la educación, dice: el ordenador es el caballo de Troya, que nos va a permitir meter una serie de contenidos que en otros formatos podían ser más o menos ignorados o que podían aburrir. Aquí los chicos, los jóvenes, tienen directamente un gran atractivo por ello. Bien, estamos lejos ya de esos primeros ordenadores, de esos ratones para niños que eran grandes y amarillos, el famoso huevo frito con los que jugaban. Ahora tenemos unas tabletas casi mágicas y este efecto caballo de Troya se ha multiplicado. Ahora tenemos cosas que son maravillosas. Bueno, para mí hay un doble frente. Uno es el de los contenidos realmente nativos para este medio, tan absolutamente versátil, y, digamos, sacarle partido, cosa que no siempre se consigue. Pero por otra parte también el pensar que el desarrollo de materiales para estas plataformas y con estas características
es muy caro, es muy gravoso para las empresas que lo hacen, para los colegios y los padres que quieren meterlo. Es decir, desde mi punto de vista estamos en un punto muy delicado en este aspecto y en lo que a mí más me interesa es, nos está sirviendo realmente de algo cara a algo que yo creo que es absolutamente clave, que es el desarrollo de las potencias de lectura. Es decir, la lectura, que es el más complejo de las operaciones que podemos hacer, digamos, proceso de desentrañamiento, de decodificación, de rearme de un sentido, ¿nos ayuda a hacerlo el mundo digital o nos está llevando por los barrios periféricos de esto? Este para mí es otro gran problema. Ya, mi siguiente pregunta iba pensada precisamente en lo que tú apuntas, es decir, los niños, los adolescentes tienen nuevos hábitos lectores, ¿no? ¿Vosotros creéis que esta literatura, porque hay dos tipos de literatura digital desde mi punto de vista, la literatura digitalizada, es decir, la del texto que podía ser impreso en papel, y que pasa a Internet pues porque toca, porque es lo que se está haciendo ahora, porque es más barato, porque es más fácil de distribuir. Y hay otra literatura digital que es la que se crea propiamente en la red y que no se puede imprimir, que se trabaja dentro del ordenador. Con lo cual yo creo que los alumnos, los chavales, el público infantil y juvenil tienen nuevos hábitos lectores. ¿Vosotros creéis que la literatura digital incentiva a los alumnos a leer más frente al formato papel? Esta sería mi segunda pregunta. ¿Cómo veis que va a compatibilizar la literatura digital y la literatura analógica? Hoy en día yo creo que ambas conviven. Pasa lo mismo que en la literatura para adultos, ¿no? Creo que los niños leen en digital no solamente en el ámbito de la literatura, sino leen en general para aprender cosas, para acceder a conocimiento, para acceder a información, para sus momentos de ocio. Y ellos ya vienen digitalizados de casa porque los entornos no formales e informales de aprendizaje fuera de la escuela, ellos también tienen acceso es donde más tienen acceso, de hecho, a la digitalización, ¿no? Porque viven en un entorno tecnológico, en la mayoría de los casos. Yo creo que ahora mismo estamos en un periodo de transición y creo que a los niños, igual que a los adultos, nos llama la atención de la misma manera, dependiendo en qué ocasión y dependiendo un poco de lo que busquemos en la lectura o en qué lectura concreta, un libro de papel o una propuesta digital. Todavía no he visto ningún pop-art, por ejemplo, que se pueda hacer en digital, ¿no? Estos cuadernos maravillosos que se abren y que pueden convertirse en un castillo y que dejan atónitos a los niños. Bueno, pues creo que los dos tienen su sitio y yo creo que esa convivencia va a perdurar durante mucho tiempo. Lucas, tú. Yo creo que es que realmente el tema de la motivación de lo digital también es otro de esos lugares comunes, ¿no? Igual lo que habría que hacer es afinar un poquitín más la pregunta sobre si realmente el digital podría ayudarnos a hacer mejores lectores. Y habría que también redefinir qué es un buen lector. ¿Un lector de qué? Si es un lector solo textual, si es un lector multimodal, si es un lector específicamente, yo qué sé, más intelectual, o es alguien que es más capaz de disfrutar más tipos de textos. Entonces, en función de todo eso, habría que continuar trabajando. Lo cierto es que no hay datos suficientes todavía para saber si realmente la introducción de textos digitales genera mejores o peores lectores. No hay suficientes datos para ello, ¿no? Lo que sí es cierto, y de esto sí hay datos, es que al fin y al cabo la educación es llevar a un niño de un sitio donde está a un sitio al que queremos llevarle, ¿no? Desplazarle a nivel competencial. Y lo cierto es que si los niños están en un entorno muy específico y muy digital, de consumo ficcional, es decir, si se pasan el día jugando juegos, si se pasan el día viendo series, si se pasan el día viendo pelis, quizás hay determinados tipos de obras ficcionales, digitales, literarias o no literarias, desde las que podemos partir para hacerles mejores lectores en ese sentido. Entonces, a lo mejor la cuestión es
Necesitamos elevar la densidad estética y la calidad estética y expresiva de la ficción digital que consumen diariamente, por así decirlo. Igual esa es más la pregunta de si tiene que ser digital sí o sí, porque como decía Estrella, realmente la motivación puede venir de la objetualidad física del libro, porque yo soy un obseso de comprar libros, porque soy un bibliófilo, pero mi biblioteca de videojuegos es enorme, ¿eh? Entonces hay una cuestión de saber navegar toda esa realidad ficcional actual, ¿no? Para que la motivación sea realmente interior y profunda y no de escaparate, por así decirlo, ¿no? De un iPad, ¡buah, increíble! Ese furor, y eso sí lo hemos visto, por ejemplo, en el proyecto que hicimos en Gretel hace 4 años, el furor de meter iPads en un aula existe, pero si la calidad interna de las obras que hay dentro no se relaciona con su día a día lector, con su día a día de consumo y de disfrute estético ficcional, no perdura. Por lo tanto... ¿Cuál es tu experiencia, José Antonio? Mira, hay un concepto que me gusta mucho, en el que estoy muy interesado últimamente, que es una especie de traslación del concepto segunda pantalla que se usa en el mundo, por ejemplo, de los que siguen series y mientras tanto van al blog de la serie, chatean entre ellos. Bueno, el multitasking, ¿no? Sí, el multitasking, pero digamos en el contexto en que ciertos estudios, digamos, etnográficos que se van haciendo con lectores, se va viendo, resulta que la parte digital puede ser un complemento de la parte no digital, en el sentido de que tú estás ante una obra. Esto ocurre mucho típicamente con una obra de tipo histórico, incluso una novela. O sea, tú estás leyendo, vamos, a Ivanhoe, cualquier obra, y vas viendo cosas, bueno, ¿y esto? ¿Y cómo era esto? ¿Y este rey que dice aquí qué tal? Va saltando a la Wikipedia, a documentales. Eso es muy interesante. Este diálogo entre el libro, digamos, normal, habitual, y la riqueza que hay fuera, yo creo que es una de las características que más pueden definir el lector, digamos, avanzado de hoy en día, que es analógico y es digital en la medida en que le va interesando y se lo autogestiona. Aquí a lo mejor el campo, digamos, de la escuela, de la educación, en donde se podría incidir es en dar directrices o en educar en este uso que al fin y al cabo exige una retirada y una vuelta si no quieres irte por los cerros de Úbeda, como ocurre a veces, ¿no? Pero a mí me interesa mucho esta doble tensión entre la riqueza de contenidos que hay en la web y el marco cerrado de un libro. Sí. Es una de las cosas necesariamente que hay que educar ahora mismo, las estrategias de lectura disrupta, por así decirlo, porque da la sensación de que ahora tenemos la sensación de que si existe un link hay que pincharlo sí o sí. Sí, la verdad es que era algo... Claro, por eso, entonces o pincho o no pincho, y hay una sensación de no saber estoy qué perdiendo hacer. algo, Claro, vuelvo luego, exactamente. cuándo, cómo. Y Esto eso es muy interesante. Claro, que son nuevas gestionar. estrategias de lectura realmente que es necesario empezar a trabajar, porque hay que hacerlo, ¿no? Porque es parte integral del discurso literario digital, de la lectura digital. Sí, es verdad. Y yo creo que ahí es muy importante la función que tiene la escuela. Es decir, ¿cómo veis vosotros si la escuela fomenta la lectura digital? ¿En qué medida? Porque a veces yo creo que ahí también vemos que los profesores tienden a recomendar a sus alumnos libros impresos en papel y no libros digitales. ¿En qué medida se fomenta también esta función multitasking que fuera de la escuela la hacen con muchísima facilidad y es un foco de riqueza, como muy bien habéis expuesto? ¿Dudan algo? Pues van a internet y lo buscan, ¿no? ¿Qué función tiene la escuela en el fomento de la lectura digital? Yo creo que Estrella... Mira, pues fíjate, es curioso, pero hacia el año 2000 fue foco de muchísimos artículos, de muchísimos posts en blogs, de comentarios, el concepto de brecha digital docente. Se escribieron auténticos artículos académicos sobre el concepto de la brecha digital docente. Se ponía en valor y se ponía en cuestión que era la primera vez en la historia en la que la institución escolar, la escuela, había una brecha entre el docente y el alumno en cuanto al conocimiento de algo. Claro. En este caso, bueno, pues recuerdo que era bastante alarmante, ¿no?, la visión que se daba siempre, ¿no?, por fin hay un contenido en el que los alumnos saben más que los profesores, la escuela tiene que solucionar esto. Yo soy muy positiva. Creo que, por ejemplo, esa brecha
se ha ido salvando. Ahora mismo estamos ya cerca de la tercera o de la segunda década, tercera década del siglo XX, estamos ya en 2017 y creo que esa brecha ha ido desapareciendo por varias razones. La primera porque la tecnología se ha ido afinando, entonces es más fácil ser usuario de la tecnología también para cualquier tipología de docente. Por otro lado, por los planes de formación docente. La formación docente ha ido muy directa en una primera fase a mostrar diferentes herramientas que el profesor podía utilizar en cuanto a lectura también, incluye la lectura. Ahora mismo creo que no, que esa parte ya es más transparente, es se deja ver menos y lo que se plantea es más el desarrollo de proyectos didácticos en los que se incluyen también proyectos de lectura que incluyan la tecnología, pero la tecnología como un medio más. Y la tercera es el acceso de nuevos profesores a los cuerpos docentes, que ya vienen... Lo que pasa es que a lo mejor también hay dificultades materiales, ¿no? ¿Hay suficientes materiales en el colegio? Bueno, ese sería el problema. Creo que por parte del profesorado, de hecho, mucho del profesorado ya es también usuario de la tecnología, incluso en el ámbito de la lectura personal, pero efectivamente la escuela tiene un hándicap. Por un lado, el tema del material, de los dispositivos, la disposición de dispositivos y, por otro lado, el problema de la conectividad, que es muy importante. Y es caro, claro, mantenerlo. Que es muy importante. Pero bueno, todo se irá solucionando. Sí, claro. De hecho, es un se ha avanzado muchísimo. Sí, gracias. Lucas. Yo creo que la clave es la formación docente para esto. O sea, es donde uno de los grandes problemas de por ejemplo, el UPERU, el 1x1 en Cataluña, que fue la tecnologización de las aulas de la Generalitat, fue que no hubo formación docente. Se gastó el dinero en la tecnología y se dejó al docente en una esquina a que confrontase la tecnología como buenamente pudiese, ¿no? Y el proceso debe ser al revés. O sea, tú debes primero preguntarte para qué quieres la tecnología, para qué vale la tecnología, después enseñar al cuerpo docente de este Estado a que sepa utilizarlo e integrarlo en su práctica educativa diaria y después, evidentemente, dotarle de los recursos para hacerlo. Son tres pasos fundamentales, pero que yo creo que tienen un orden, porque si no, se genera el caos. Entonces, bueno, yo realmente creo que primero deberíamos preguntarnos antes de saber eso. Yo insisto en que al final la clave es el método, es cómo queremos hacer este tipo de cosas. Realmente para que una aula, por ejemplo, haga un club de lectura virtual, no hacen falta 21 ordenadores. Hace falta que tengan acceso a un ordenador en algún momento para formar parte de ese club de lectura virtual. O a sus propios dispositivos. O a sus propios dispositivos. Integrar la realidad tecnológica del alumnado dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje diarios, ¿no? O sea, al final es que esto va a base de preguntas concretas, siempre. La educación es qué quiero conseguir, cómo puedo conseguirlo y vamos a ello, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho Estrella, yo lo veo en las aulas universitarias, es decir, el alumno cada vez más tiene sus propios dispositivos, incluso el teléfono móvil, que se nos ha convertido en un smart mobile, y entonces el acceso a la información es relativamente fácil. Sí, pero también es cierto que eso también puede ser un problema. Quiero decir que la escuela, y yo lo siento, pero voy a hablar de la escuela pública tiene que ser un garante de... Y tú no puedes hacer una programación educativa dando por supuesto que todos los alumnos van a tener un dispositivo. Por lo tanto, eso también tiene que tenerse en cuenta a la hora de hacer programaciones educativas. Y la escuela tiene que aportar... Exacto, a eso me refiero. Para incluir a los niños que no tienen ese acceso. A eso me refiero, que se debe contar con ello, pero nunca se debe dar por supuesto. Es que la panorámica es muy compleja, ¿no? Por eso mismo creo que partir de los pilares, de la base, es la única solución, porque si no es un poco peligroso. De todas formas, parece que estamos en un momento especialmente problemático por el multitasking, por la cantidad de tentaciones que acechan por todas partes, pero aquí yo creo que, digamos, como en otros muchos casos, la historia de la educación nos enseña cómo no estamos ante elementos tan distintos. Hubo un médico en el siglo XVIII, un médico alemán, que analizó y puso nombre a un trastorno de lo que llama el atentio difusa, atención vagorosa de los estudiantes. Entonces, veía que los estudiantes, cuando se les ponía frente a ciertas tareas, siglo XVIII, se les iba la cabeza por ahí.
Él recomendaba algunas medidas un poco drásticas, como encierro en oscuridad absoluta y largos paseos a caballo. Bueno, sin llegar a esos extremos, en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que los chicos, por lo general, pues quieren lo que quieren los chicos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un punto en el que hay un problema en que contribuyan estos aparatos, estas tecnologías, contribuyan a la dispersión general en un medio en que es mucho más difícil, además, agarrarles todavía más que decir, abran el libro por la página 40. Fulanito, ¿qué haces en la página 38? Bueno, no, aquí estamos en un mundo difuso. Entonces, bueno, habrá que ir probando estos medios. Fíjate que yo creo que ahí importan mucho las estrategias metodológicas. Claro. Si la propuesta metodológica que hace el profesor es suficientemente atractiva y atrayente, te olvidas de ese mundo difuso y te centras, porque además el uso de esos... que sirva para algo. Efectivamente, y que haya un motivo para realizar esto hace que el alumnado esté triplemente motivado. Pongo un ejemplo. Ahora mismo hay en Twitter hay un proyecto colaborativo que está llevándose a cabo entre 10 centros de toda España, de aquí de Madrid el IES Apere Aude de Leganés, que están tuiteando, están programando tweets sobre las revoluciones. El hashtag es revolución. Entonces, lo que hacen los profesores de historia es plantearles situaciones revolucionarias a lo largo de la línea del tiempo, de la línea temporal. El otro día tocó la Revolución Francesa y los alumnos de estos centros se convierten en personajes que están viviendo la revolución y que están tuiteando situaciones que están viviendo. Eso implica un trabajo previo de lectura, de investigación, de conocimiento de lo que sucedió en un momento dado, porque lo que están intentando es trasladar a Twitter una situación concreta histórica. Bueno, pues a mí me parece un proyecto interesantísimo. Y estos chicos lo hacen en clase. Y bueno, en realidad a lo mejor también es que los medios digitales están cambiando la forma de dar clase, la didáctica. Aparece un nuevo fenómeno que es el de la gamificación, que es esto a lo que tú estás aludiendo, que hay que implicar a los alumnos en su propio proceso de aprendizaje a través del juego, de los ¿no? retos. Sí. De los retos. Y en el fondo están un poco los medios digitales acabando con toda esta enseñanza tradicional basada en la memoria, tratando de implicarles en nuevas Pero es que cosas. realmente de lo que habla Estrella tiene más años que la talara, que es aprendizaje significativo, desenclaustrar la educación, es externalización del conocimiento, que eso es Brunner años 60, quiere decir que realmente al fin y al cabo lo que nos ofrece la digitalidad es hacerlo, es muy fácil hacer ese tipo de cosas, porque... Y romper la puerta de tu aula y de tu cole, porque lo haces con otro cole. Es meter la cuarta pared en la educación. De todas formas, conozco algún proyecto de historia en Twitter y son una maravilla, vamos, está igual. Para mí hay un problema que se ve con bastante frecuencia, que es el siguiente. O sea, el docente ve que los alumnos empiezan a utilizar una nueva cosa que ha salido, una nueva app, un nuevo medio de comunicación, y enseguida están dando la vuelta, y está muy bien, para ver cómo poder utilizarlo y tal. Esto yo he recopilado, digamos, alguna vez con un cierto humor, las propuestas docentes que van siguiendo a la carrera y con la lengua fuera a los cacharros, digamos, tecnológicos que van apareciendo. Y es un poco loco, ¿no? Que esto llega a extremos en que, pues con Second World empezar a decir, bueno, como no demos la clase en Second World, no van a hacernos ni puñetero caso, etc. Bueno, esto es una carrera, y es una carrera en la cual pues hay veces que se consiguen cosas muy bonitas, pero otras veces yo creo... Hay grises también, hay Sí. grises. Hombre, Yo creo que ahí la función es la del docente, ¿no? Hay El saber grises. controlarlo para que no se le vaya de las manos. Estoy porque totalmente si de no- acuerdo. Recuerdo cuando salió la fiebre el año pasado de los Pokémon Go. fíjate. Inmediatamente exacto. salieron proyectos Sí. didácticos de cazar todo tipo de cosas en el aula. Exacto. Efectivamente, eso es un poco improvisar, pero también hay proyectos muy pensados, muy reflexionados y muy atractivos. Y en plataformas más o menos asentadas que permitan que, bueno... Sí. Y que luego no se pierdan, porque otro problema de estas cosas que uno monta sobre plataformas ajenas es que luego hay esfuerzos y cosas que, bueno, se cierra la cosa, desaparece todo, y adiós, muy buena, ¿no? Al final es preguntarse para qué vale la herramienta. ¿Qué me ofrece la herramienta? Analizas y después lo incluyes en... La herramienta es una herramienta. Claro, es que ese No, es el tema. Es el medio, es no la es el herramienta, fin. por eso. Sí,
la última pregunta va encaminada un poco a este compartir lectura digital. Y yo tenía aquí una serie de cuestiones que me interesa debatir con vosotros sobre cómo influyen las redes sociales en la lectura digital. A veces los padres creemos que los hijos no leen tanto como se solía leer porque están siempre pendientes del móvil. Y por otro lado vemos que, al contrario, también aparecen comunidades de lectura digital, que se fomenta la lectura a través de estos medios digitales, o nuevas plataformas donde los adolescentes se descargan sus libros y los leen incluso en el propio teléfono. No sé si tenéis alguna experiencia que contar a este Fíjate respecto. que a mí en este sentido me interesan tanto las plataformas que ofrecen lectura como la posibilidad de la tecnología para crear. Esto también. Esta sería ya la última pregunta, si nos da tiempo. Para crear. ¿Cómo influye la creación en la lectura? Y sí que entiendo que es muy difícil encarrilar a los jóvenes porque ellos se sienten realmente cómodos en el espacio virtual. Entonces, como decía antes Jordi Sierra Fabra, ¿no? Si te prohíbo leer es cuando vas a leer. Bueno, pues en este caso, si yo te marco determinados espacios para leer, probablemente sea donde menos nos vayamos a encontrar los lectores. Entonces, sí que es curioso que hubo un primer momento donde todas estas comunidades lectoras de jóvenes se encontraban bastante en los blogs, comentarios, luego parece que esto pasó a YouTube, ¿no? Y a mí me interesa muchísimo, sobre todo, el uso que hacen de las redes sociales suyas habituales para leerse entre ellos y para generar narrativas. Pues me llama especialmente la atención, por ejemplo, el uso que hacen los jóvenes de Instagram. Yo soy bastante adicta a Instagram y comparto Instagram con antiguos alumnos, incluso con mi hija y con amigos de mi hija. Y me llama mucho la atención, bueno, creo que a ti también te tengo en Instagram. Sí. Creo que hacemos un uso muy diferente. Yo genero mis narrativas en Instagram a través de la imagen y generalmente gente como yo, ya mayor, pues lo que hacemos es mostrar imágenes, historias, dónde estamos, algo bonito, este techo que me gusta, le voy a hacer una foto. Sin embargo, ellos se van a las historias de Instagram que devienen del antiguo Snapchat, no sé si conocéis esa red social, donde tú generas un audiovisual en muy poco tiempo y donde yo he visto auténticas porquerías, pero también he visto auténticas obras de arte. Entonces, ellos mismos van buscando sus espacios y a mí me resulta difícil centrarles en espacios concretos. Ya. Eso es verdad. Por volver a citar a Jordi, decía antes que si en una sala de 100 salen 10 lectores, si quieres quedártelos, si quieres que esos 10 lectores perduren y si incluso quieres hacer 15 o 20, la clave siempre es la comunidad. La comunidad lectora, la socialización de la lectora, el orgullo de ser lector y poder compartirlo con alguien, eso es fundamental. Es la clave. Esa es la clave. Ahí es la clave. Y hay un error que yo cuando hablo de esto, pues me da igual en magisterio, o cuando una formación de bibliotecas o lo que sea, de bibliotecarias, digo, dar por supuesto que las competencias de lectura social vienen en nosotros por defecto es un error básico. Y siempre pongo un GIF, un vídeo de estos cíclicos en el que sale un niño comiendo, un recién nacido intentando comer con una cuchara. Entonces el niño gira la cabeza y a la vez que gira la mano, ¿no? Entonces digo, es que hasta para aprender a comer con una cuchara necesitas desarrollar ese proceso, ¿no? Entonces al final yo creo que la escuela debe ser ese espacio donde se garantice que los alumnos aprenden a ser lectores en comunidad. Porque si no, ocurren las comunidades de lectura puramente vernáculas, puramente suyas, donde se pueden crear determinados tipos de vicios específicos, una lectura jerárquica como muy oculta. No voy a problematizar, pero hay un punto en el que el fenómeno booktuber tiene algo de eso, de una especie de jerarquía invisible en el que ciertos prescriptores que reconocemos como iguales porque son jóvenes también nos dicen lo que tienen que leer, pero tampoco hay una especie de sentimiento crítico real detrás más de la masa, de decir, bueno, cuidado, ¿no? Esas habilidades de poder entender al otro, escucharle, validar lo que dice, ver parte de la verdad de lo que me está diciendo, pero también entender que yo también soy un lector y tengo mi opinión y hacer... Todo eso son herramientas que hay que garantizar que se desarrollan y que los niños acaban siendo lectores competentes para que después poder tener lectores sociales, virtuales, digitales o de club de lectura de la biblioteca de barrio, me da igual, ¿no? Al final es lo mismo, ¿no? Pero creo que eso hay que trabajarlo en el aula, hay que trabajarlo, esa cuestión es fundamental. Entonces...
introducir también dentro del aula las dinámicas específicas de lo digital sería una buena forma. Por ejemplo, redes sociales de lectura como Leoteca creo que son buenas herramientas, ¿no? La red de Inés Puig me parece muy potente. Yo lo que he ido viendo, sobre todo en grupos juveniles, no es que infantiles, desde antes de la aparición de las redes, es que la lectura, tal y como se manifestaba en grupos de discusión, en que ellos hablan de la forma en que leen, se comunican y tal, la lectura siempre es social, es decir, siempre surge básicamente por dos vías. Una es la recomendación directa o implícita, lo de pasearte con un libro, si es posible muy gordo, es más, o bien el regalo de cumpleaños, que era un libro, cosa que quizás ha desaparecido ya del todo. Bueno, estos eran los elementos muy sociales que actuaban hace a lo mejor 15 años en la vida de los jóvenes. Y eran lectores, y leían mucho, y leían por emulación, y tenían en su cuarto, como decían ellos mismos, no, y cuando termino el libro lo quiero tener ahí. Decía un chico de un grupo a los que les habíamos prestado un libro digital para que empezaran a leer, decía, no, yo cuando termino el libro lo quiero tener ahí como un trofeo. Claro. Bien. Era muy social, quieres exhibir lo que has leído, quieres comentarlo, quieres recibir y tal. Bueno, aquí el reto, que yo no sé si se ha conseguido, incluso si se acabará de conseguir del todo, es, digamos, transponer este impulso tan claro en los chicos, en los jóvenes, a un mundo virtual en el cual la relación sea más ágil, más rápida, más inmediata, que se pueda traquear mejor, etcétera, ¿no? Este para mí es el reto, y yo no he acabado de ver, salvo puntualmente, que funcionara realmente bien, aunque bueno, hay por ahí muchos mundos, ¿no? En el mundo digital, el mundo virtual. Sí, cierto. Fijaos que, bueno, yo creo que Estrella también ha puesto sobre la mesa una cuestión que es fundamental, porque para tener buenos lectores, pues hace falta tener un modelo, efectivamente. A veces la familia influye, si tienes buenos lectores en la familia te haces buen lector. Pero también creo que los jóvenes con estas redes sociales leen y también pasan a la escritura. Es decir, es tan fácil la lectura que ellos enseguida ponen algo suyo, ¿no? Y empiezan a hacer sus propias narraciones. ¿Hasta qué punto lo de leer digitalmente, convierte más fácilmente a los niños y a los adolescentes en creadores de historias? ¿No? Claro. Que antes, para crear una historia, para publicar un cuento, era muy difícil. Sin embargo, aquí a lo mejor se pasa más fácilmente, no con tanta profundidad, pero sí, digamos, con más facilidad de acceso a lo que es la red de amigos y que les lean la difusión, los amigos, ¿te refieres? la difusión, claro, sí. Tienes más visibilidad, eso es algo que te da el ámbito digital, ¿no? La virtualidad te da la posibilidad de difundir aquello que haces, y eso es fundamental en cualquier proyecto que tú emprendes. Hay otro aspecto que también me parece muy interesante, y es que entendemos la lectura separada de la escritura, y realmente, tal y como están definidas las competencias, la competencia en comunicación lingüística es lectoescritura. Es un bloque, incluye la lectura, la escritura, pero también la escucha activa y la oralidad, la expresión oral, la capacidad para expresarte oralmente. Y fíjate que creo que todo eso está integrado en esas alfabetizaciones múltiples, claro. ¿no? La creación muchas veces es una creación escrita, otras veces es un blog, un videoblog, porque te grabas y lo que haces es crear una narrativa a través de un vídeo. ¿No pensáis que también les incentiva a los alumnos cuando tú les dices, bueno, podemos publicarlo? Es que es fundamental. Es fundamental. De hecho, para incentivarles a la... Cuando se trabaja el aprendizaje basado en proyectos, uno de los pasos fundamentales que hay que dar y que está integrado en todas las programaciones didácticas es la difusión del proyecto. Claro. Al margen de que tú les plantees un reto o algo a solucionar, que hay unos pasos en relación a... pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre hay que partir del producto final. Pues vamos a hacer un videodiccionario. Vale, pues vamos a grabar, primero tenemos que investigar qué significan las palabras y tal, y al final nuestro producto va a ser un vídeo donde demos resultado, hagamos de pequeños académicos y contemos las definiciones de palabras que hemos investigado. Hay una parte fundamental de toda programación didáctica que es la difusión y exposición de esos proyectos, porque es muy motivador. Y les motiva a los chicos. No sé si tenéis vosotros alguna experiencia que contar al respecto. Ahí en el campo de la creación, realmente está el fenómeno del fanfic, y que es claramente interesante.
y algunos fenómenos que ocurren en grupos de seguidores de un cierto género. Desde el punto de vista de la creación, el género tiene muchas ventajas porque tiene unos arquetipos, tiene unos marcos, estupendo, pues meterte ahí y ellos. Y yo he visto, no los he visto, digamos, explotados didácticamente, pero me he encontrado por ahí, por ejemplo, en Reddit, en lengua inglesa, algunos subreddits en los cuales unos de las personas van y proponen argumentos muy breves. Por la calle se encuentra y la persona que quiere recoge el reto y lo ve escribiendo. Entonces son realmente bonitos, son realmente interesantes como forma, ¿no? Yo creo que la creación, que en el caso de los buenos lectores surge naturalmente, pues puede encontrar en el campo digital un campo muy abonado, ¿no? para funcionar. Yo voy a dar una vuelta. Si lo que queremos es buenos lectores, voy a centrarme en el caso de la lectura literaria, que decir, tampoco hace falta que todos seamos escritores ahora, porque decir, igual hay una especie de obsesión con que todo el mundo haga textos y que es diferente a publicar tus proyectos, que eso es comunicar, que es diferente, ¿no? Pero centrándonos en la cuestión de la creación literaria, yo pienso que una de las cosas clave para ser mejores lectores es ser consciente de cómo funciona un texto literario, ¿no? Y para eso hace falta distancia, hace falta entender cómo funciona, cuáles son las piezas de las que se construye y manipular esa arcilla primigenia de la que está hecha la literatura, evidentemente ayuda a darte cuenta cómo está hecha, porque si a mí me dan la posibilidad de coger o A o B, por ejemplo, pues tengo que pensar qué significa elegir A para mi personaje o elegir B para mi personaje. Y ese es uno de los puntos en los que la ficción participativa tiene mucho que aportar, en este caso la literatura digital. Es decir, si yo hago que el lector tenga que involucrarse a nivel manipulativo y participativo en el co-desarrollo del texto, al final estás obligando a formar parte de la génesis del texto, ¿no? Con unas reglas concretas que también tiene que saber entender, que no todo el campo es orégano, pero que esa distancia metaficcional por defecto que en ocasiones permite la lectura digital es muy interesante, precisamente por eso, porque evidencia las bambalinas de la literatura, ¿no? Y hay también algún artificio que permite sacar a la vista estas convenciones, como por ejemplo, me acuerdo ahora, y es muy antiguo, un programa para escribir en el cual pueden escribir simultáneamente con sus respectivos cursores dos o más personas. Entonces, escritura colaborativa. Uno empieza a escribir un cuento y salía Caperucita, alguien mete un inciso por la mañana muy temprano llevando a la cestita. Otro va extendiendo el final, etcétera. Esto es también un juego con las convenciones magnífico, claro. Pero esto se ve en tiempo real, ¿no? Y en directo, y es una maravilla para los chicos que lo hacen. Sí, hay muchas cosas. Hay muchas piecitas por ahí que valen mucho. Hay un videojuego, por ejemplo, que se llama La elegía de un mundo muerto, Elegy for a Dead World, que es una especie de es ciencia ficción apocalíptica en la que tú eres un astronauta que va visitando diferentes mundos, ¿no? Entonces, a partir de la visualización de esos mundos destruidos, de esas distopías acabadas, te dan como espacios concretos para que tú vayas escribiendo tus textos. Esos textos después se comparten en una comunidad y se va viendo exactamente cómo ha interpretado esa decadencia, ¿no? Cada uno. Entonces, hay muchísimas cosas que permiten ahora formar parte de una comunidad de lectoescritura a la vez, ¿no? Con reglas concretas. Y que está muy bien precisamente para eso, para entender cómo funciona el texto literario. Bueno, pues me dicen que ya tenemos que ir terminando. Ha sido un placer compartir esta mesa con vosotros porque yo creo que hemos cumplido el objetivo de ver cómo va evolucionando el libro digital hasta la lectura, incluso cuestiones que yo no me había planteado como es el salto a la creación, la creatividad que en el fondo fomenta la lectura para seguir aprendiendo. Así que muchas gracias por estar aquí. A ti, gracias. A vosotros, muchas gracias. Voy a recoger un taconcito. Sí. Bueno, muchas gracias a la mesa. Muy interesante, como todas las que hemos tenido. Vamos a dar por finalizada pues, esta primera jornada que tenemos del festival. En concreto esta tarde con las 3 mesas que hemos tenido de lectura. Lectura y educación, lectura y vida y la lectura digital. Hemos tenido mucha lectura. Les recuerdo que están invitadas a las 7 menos 10 en la fachada de la universidad, del rectorado, a una visita guiada de la universidad. Es muy interesante, así que asistan. Damos por concluida la jornada de hoy, pero mañana nos esperan más sorpresas, un público más infantil también,
también adulto. A partir de media mañana acabaremos aquí en el patio de cristales del Museo Arqueológico y continuaremos en el Corral. De por sí es un sitio único donde la magia y las palabras pues, nos van a embellecer, ¿no? A todos nosotros. Así que espero que hayan disfrutado, muchas gracias por venir y mañana les esperamos. Desde Alcalá para el mundo, buenas tardes.